Pico, ¿podemos parar en la cámara, no? ¿Cómo irá a quedar? Pero ¿cómo se les puede haber desaparecido, hombre? Sin Romeo estamos sonados, no podemos seguir. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. No lo vayan a cagar si no aparece. Tiene que ser todo de nuevo. Hola, estoy aquí con Sebastián Pereira, el realizador de la nueva película Nada es como antes, una película chilena que a grandes rasgos capta el proceso creativo detrás de la compañía teatral Pato Gallina en un momento muy único de la compañía en el cual se someten a adaptar Romeo y Julieta, la icónica obra de William Shakespeare, para una versión televisiva. ¿Cierto, Sebastián? Así es, una versión que se transmitió por TVN. Perfecto. Y pues partamos, ¿cuál era tu relación previa con la Pato Gallina antes de esta película? ¿Cómo sale el proyecto? El proyecto parte con conversaciones previas con Martín Erazo, que es el director artístico de La Pato Gallina. Yo había realizado algunos microdocumentales con ellos, eh, y a mí me pareció muy asombroso su manera de trabajar, como que los conocí un poquito más profundamente y más personalmente. Esto fue en un contexto también del Festival Santiago Mil. Y yo los conocía, claro, de mucho antes, pero en ese momento tuve una cercanía que me hizo estar conectado y poder tener y entablar conversaciones en relación a la importancia del archivo, y la importancia de poder documentar un poco la historia y la importancia que tiene un colectivo como La Pato Gallina. Luego, Perfecto. bueno, ahí surgió la idea, empezamos a trabajar un documental de la historia de la pato gallina. Estábamos buscando de qué mejor manera podía contarse esta historia. Ya en ese momento iban a ser 25 años, hoy día estamos cerca de los 30. Por lo tanto, fue un desafío empezar a trabajar y conversar. Tuvimos varias reuniones antes de que pasara antes de la pandemia, digamos. ¿Ya? Y estábamos viendo de qué manera postular los fondos, como lo típico que uno hace para poder hacer un poco películas con financiamiento, de mejor manera, y llega la pandemia y no nos detiene el proceso, nos detiene, bueno, no, nos detiene la idea a todo el mundo, digamos, y, Y y perdón, ahí en la ¿cuál habría pandemia, sido sí. cuál habría sido entonces, porque el relato que vemos en esta película está muy condicionado por la pandemia. Entonces, ¿cuál habría sido la idea previa a eso? Bueno, la idea era sumergirse en un proceso teatral. La idea, para contar la historia de la Pato Gallina, queríamos sumergirnos en un proceso teatral y de ahí ir contando con ciertos elementos de archivo, cruzando con lo que tuviera la Pato Gallina también como memoria, cruzando con este proceso actual de la Pato Gallina. Pero llega la pandemia y ahí a ellos les llega un ofrecimiento, y en ese ofrecimiento Martín me llama y me dice, este es el momento. Entre risas, como es ahora, nos invitaron a hacer un Romeo y Julieta versión televisada. Nosotros nunca hemos hecho un clásico, nunca hemos hecho una obra de texto. Esto es muy particular para nosotros, puede ser atractivo. Más encima lo va a dirigir Vicente Sabatini y nosotros lo vamos a hacer en versión teleserie. Entonces era como, tenía todos los ingredientes que a mí me parecían estimulantes y atractivos para generar alguna historia dentro de esta historia, digamos, porque también iba a ser una historia paralela, iba a construir con elementos de lo que estaba ocurriendo, que había un conflicto también de lo que significaba ser actor frente a cámara por Zoom, obras de teatro por Zoom. Había una gran pregunta por eso, que era el teatro hoy día, en ese momento. El teatro se estaba acabando, el teatro iba a morir. ¿Cómo actúo frente a una cámara que estoy haciendo teatro, pero es teleserie? Entonces, todo eso iba a generar de alguna forma elementos narrativos que podían ser muy, muy entretenidos también de ver.
Sí, de hecho es muy curioso que aquí hay un encuentro como de tres tipos, por así decirlo, de directores. Está el director de la compañía de teatro, que tú lo mencionaste, Martín Erazo. Tenemos a Vicente Sabatini, que también lo mencionaste, que es el director televisivo de esta como teleserie de Romeo y Julieta que se está grabando. Y tú, que serías el director de la película, de la teleserie del grupo teatral. Sí, todo muy dentro de todo. ¿Cómo fue? ¿Hubo algo de colaboración ahí o trataron de mantenerse como cada uno con su propia tarea y que ahí se fuera dando la cosa? Em, Hubo una... Martín les comentó a la actriz, a los actores que íbamos a hacer un documental, pero nadie se imaginaba de qué manera lo íbamos a hacer. Nosotros tampoco nos imaginábamos mucho cómo lo íbamos a enfrentar. De alguna manera, estar en una sola locación, encerrado en una sala de teatro, también era un poco eh, como complejo en términos de que fuera una película. O sea, como que hoy día sea una película y esté donde está hoy día, ha sido como algo que me ha sorprendido, como que yo creo que nadie lo esperábamos tanto este momento, porque, claro, era una locación, un espacio vacío, se tenía que sostener más que nada en las situaciones que ocurrían dentro del ensayo y dentro del proceso, y no todo el proceso es realmente algo interesante, digamos, de ver en una película, como que hay muchos momentos que no pasa nada. Entonces, creo que de a poco fuimos como acercándonos también a los integrantes de la Pato Gallina y de a poco fuimos generando confianza con los equipos. Esto igual es en el contexto de un mes. Y de a poco los actores también, como el resultado final iba a ser con una cámara, con las cámaras televisivas, nosotros también éramos como parte un poco del ejercicio de las cámaras, de alguna forma. La, Claro. la cámara nuestra del documental, nuestra película, se convertía como en algo para ellos, y como que lo ocupaban también como un elemento que después se iban a enfrentar a esa cámara, por lo tanto no era tan incómodo. Eh, y de ahí en adelante fuimos construyendo con situaciones que son realmente parte del proceso, o sea, hay elementos que uno lo puede percibir como ficción, pero son porque se puede ver como ficción, pero está este juego que es un documental que parece ficción y una ficción que parece documental. Es algo que uno no entiende muy bien si es real lo que está pasando o no, porque hay cosas realmente absurdas, pero yo digo que son reales, o sea, realmente ocurrieron eh, y son insólitas, pero hay cosas que realmente ocurrieron, otras tal vez no, y queremos y nos parece que es entretenido dejar el misterio y la duda, pero fueron súper entregados a jugar a eso, como la exposición de ellos y pensar que también se están exponiendo a una reflexión de la actuación, porque en la historia también ocurren cosas que el actor principal podría uno decir, chuta, está quedando mal, pero al final es un juego. Esto también pasa a ser como algo performático dentro del todo. Y hay, como dices tú, como una tridimensionalidad de la teleserie, nosotros con otra cámara, la obra de teatro, hay como todo al final se convierte en un juego y no todo está como tan separado, como bueno, este es el documental y está separado de lo que estábamos haciendo. Al final todo estaba Era- unido dentro, para los actores y actrices era un juego que nosotros también estábamos haciendo con ellos. Perfecto. Y de hecho, justo pensaba preguntarte en algún minuto sobre esto que me dijiste, es que hay detalles ficcionalizados, pero ahora me acabas de decir que en realidad es más como que primero quieren dejar la duda como de qué sería real y qué no. Eh, y ese sería el juego entonces? O en realidad tú sientes que todo esto pasó y que quizás esos elementos ficcionalizados es más como recreaciones de cosas que estaban sintiendo, que estaban pasando de todas maneras? Eh,
Yo ya hoy día la veo y ya ni me acuerdo qué era porque hay cosas que son reales, obviamente, porque el protagonista tiene realmente un problema con unas muelas, unos dientes, que también atraviesa un poco la historia, como hay algo del hilo conductor, porque la película también en un entremedio se convierte en una dispersión, eh, y que se convierte como en nuestro propio docu-reality, teleserie en un momento, y luego como que se retoma ese hilo conductor, pero al final yo ya olvidé qué es lo de mentira o qué no, como que todo lo que estaba ahí puede haber estado medio... está más acentuado porque esas reflexiones en verdad existían, hay reflexiones que pueden estar más puestas o no, pero esas reflexiones respecto al teatro o las inseguridades estaban de otra manera, pero estaban y quizás se ponen en cámara de una manera que se ven más compuesta en escena, pero al final todo eso es real, digamos, como y otras cosas, claro, no, pueden haber historias que no, pero están más acentuadas y yo iba escuchando también conversaciones y de repente como que tal vez las repetíamos en algún lugar. eh, Y, eso y no sé si se indicaste escucha bien, pero que empezaron a hacer algo. sí, no, se escucha súper bien, no te preocupes. Ah, ya, ya. Sí, además de esos audífonos, por lo general que captan el sonido de lo que está Ah, hablando. Sí, así que no te preocupes. Y perfecto. recién me indicaste a Matías, que sería Romeo, como, como protagonista. De todas maneras, tú grabas esta película como si fuera todo un conjunto, un colectivo. Bueno, las compañías de teatrales se ven como un colectivo que todos tienen que estar haciendo su parte para que funcione la obra, pero de todas maneras tú indicas a Matías como un protagonista. ¿Tú sientes que la historia lo sigue a él? ¿Y por qué solo a él? ¿Por qué no sabemos un poco más de la chica que hace de Julieta, por ejemplo? ¿Qué me puedes contar de eso? Yo, o sea, lo veo como protagonista dentro de la obra teleserie, no del documental. Cuando Ya, dije protagonista, me refería como a la obra de teatro Romeo y y Julieta, teleserie. finalmente. Claro, más que el documental está planteado un poco más como en un universo disperso, también con esta idea de que son un colectivo, de que hay muchas cosas pasando, también en una compañía de muchos personajes. eh, Están todos haciendo muchas cosas diferentes simultáneamente. Están levantando paneles, están taladreando en un panel, están pintando, están armando vestuario. Entonces, hay algo como que en el entremedio, como antes te comentaba, de que en el entremedio se pone disperso porque empieza a ocurrir todo eso realmente. eh, pero el Mati ayuda a enmarcar un poco ciertas cosas de la historia. Eh, no lo veo como el protagonista, pero sí como un hilo conductor respecto a lo que le pasa a un protagonista dentro de un proceso, a un protagonista que tiene deseos, no solo un protagonista, sino como un poco l- los deseos y temores de un actor de teatro, eh, de que un director de televisión te vea, de poder quizás soñar con poder ser no solo el galán y Romeo de alguna forma en esta obra, sino como poder mostrarte más tu trabajo como actor, que es un poco lo que yo creo que le pasa a los actores que están en esa búsqueda también, porque en este medio es muy difícil, entonces la pequeña oportunidad que pueda haber uno la quiere aprovechar. Entonces, Entonces como Matías que está aquí como, como modo de ejemplificación de que esto le pasa a muchos otros. claro, yo creo que uno se identifica de todas maneras, hay una identificación, yo mismo me identifico mucho con él, un poco está en ese sentido como, como esa idea del éxito también, que es muy chilena, muy como ser reconocido.
Entonces también hay algo de absurdo y un poco de humor de la contradicción de no aprenderse los textos. O sea, uno quiere eso, pero no se los aprende, empiezan como los miedos. Es difícil, o sea, yo admiro mucho el trabajo de los actores. Por eso mismo también esta película, el trabajo de la actuación es muy complejo, es muy difícil ser actor. Claro, hay actores naturales que son muy buenos y también me parecen muy interesantes, pero el trabajo del actor y aprenderse un texto de 100 páginas en menos de un mes es súper difícil. Y están todo ese mes durmiendo el texto, aprendiéndoselo en distintos momentos. Hay muchas técnicas para eso. Y eso a mí me parece admirable en ese sentido y por eso está el ojo puesto ahí, como también desde ese lugar de la dificultad. Uno está acostumbrado como espectador a ver el resultado y ver a Romeo y Julieta ya armada, listo. Pero uno no ve el viaje, uno no ve el tránsito, uno no ve lo que de verdad le ocurre a la persona, más que al personaje, a la persona, a la actriz, al actor. Por eso, porque bueno, tienen que ver la película y el giro que puede ocurrir al Claro, final, por eso están marcados un poco más en el Mati, de alguna manera, como, como el hilo conductor, comprendo. pero él se pierde como protagonista en un momento. Tú además de director, o sea, que actuaste de guionista y de montajista, al final, sin contar cuál es el final por sí, ¿qué es lo que a ti te transmitió que tú dijiste, aquí la voy a cortar, no necesitamos ver más de este proceso? Uy, difícil ¿Por qué pregunta, no, por creo. ejemplo, por qué no, por ejemplo, lo seguimos cuando termina ese día de grabación? ¿O por qué no, por ejemplo, seguimos otras cosas que podrían haber pasado posterior? Em, mm, la verdad es que no lo sé por qué uno decide cortar ahí. Creo Ya, que como montajista, el trabajo del corte final y el corte de inicio siempre es muy, a veces puede ser muy intuitivo, como uno va sintiendo la narrativa de la película y al final el corte como que uno lo siente. ya, A mí me pasa eso, como que claramente son 3 años de proceso, o sea, no es editar la película y en una semana y listo, sino como que la película se grabó en el 2021, han pasado 3 años, en esos 3 años el montaje fue variando, cambió, se movió, después volvió el mismo y así, y al final uno dice, este es el corte aquí, y claramente la película tuvo una versión un poco más larga, hubo otras cosas que pasaron después de ese final, pero también el hacer parte a otras personas como que te van dando feedback también es súper bueno siempre cuando uno monta y dirige, ujú, que otras personas te vayan retroalimentando y te vayan diciendo, sí, está bueno que se corta acá o acá. También yo siempre busco ayuda con amigos y amigas que confío mucho y les paso la confianza como que me digan un poco cosas y ahí voy diciendo, bueno, tomando decisiones, no las tomo solo yo. perfecto. Algo que me causó mucha curiosidad es que igual la película está grabada así como un docu-reality de lo que está pasando con la Pato Gallina durante todo este proceso, pero nos enfocamos harto como en estas conversaciones íntimas que como espectador uno podría sentir que quizás está pasando a llevar ese espacio en el que ellos se están confesando. ¿Por qué no, por ejemplo, integrar este recurso muy del docu-reality que son las entrevistas individuales? ¿Por qué recurrir a esas conversaciones entre compañeros de la compañía? Em, Creo que, claro, nunca lo vi como un docu-reality realmente. O sea, no estaba haciendo un docu-reality
y no estaba haciendo algo falso, digamos, no estaba como generando una idea de que pareciera un formato televisivo con entrevistas y que fueran como pelando a los otros en estas entrevistas, que es como un poco el formato del docu-reality, sino como que era Claro, un híbrido entre docu-reality y teleserie, y el formato de esta teleserie y de este documental docu-reality que también las personas lo han mencionado y yo también juego con eso porque me parece entretenido como plantearlo como un docu-reality porque uno entra como intimidades y conversaciones que es como si la cámara no estuviese. eh, pero son decisiones que uno toma al final que le dan una forma a tu película y que sentía que no cabía la entrevista porque eh, podía generar ahí sí que como más protagonismos o como poner más a los personajes como mucho más de ficción, si los ponía como en entrevista, y la idea que realmente fueran como momentos captados casualmente. Y, y un perfecto. poco hay momentos que son casuales y es lo que ocurre, y eso es lo interesante, que ahí uno no sabe si los actores están pactados conmigo, los pillé o no. Entonces, Claro, en la entrevista se mostraría como que realmente hay una complicidad y están diciendo un poco, podría estar un poquito más manejado eso. Entonces, se sentiría creo que quizá no. más pauteado, Sí, mucho más dirigido a lo que comenten. claro, claro. Entonces, aparte como que necesitábamos como mucho más tiempo para ir sabiendo como qué es lo que el tiempo ellos pudieran ir como dándonos en su entrevista, sus opiniones del proceso. O sea, como que al principio nos dijeran algo, entonces tenía que ir evolucionando ese discurso y en realidad no había mucho tiempo para que los personajes cambiaran mucho y nos dieran entrevistas diversas. Y a mí en lo personal no funcionaba mucho como la entrevista en esto, sino que como que tenía que ser una historia construida en un formato que pareciera también, como te decía antes, un documental que parece ficción y una ficción que parece documental. Ya. Y finalmente, la película se llama Nada es como antes porque no solo se están planteando que la pandemia les puede cambiar todo el panorama del teatro, sino que también hay mucho de remitir hacia los tiempos fundacionales de la compañía La Pato Gallina cuando van a esta convención en Argentina. ¿Por qué ingresamos como estas imágenes de archivo de esa convención? Y, y remitimos a ese tiempo fundacional y no, por ejemplo, otros tiempos entre medio. Mm, sí, creo que hay una suerte de nostalgia también que suscitó la pandemia. La pandemia nos encerró a reflexionar mucho. Eh, y la idea claro, nada es como antes, porque nunca nada es como antes realmente, pero la pandemia como que empujó a darnos cuenta y a reflexionar y a valorar eh, ciertas cosas que no estábamos tan conscientes. Yo particularmente soy mucho más nostálgico y me da mucha nostalgia el pasado de, de un Chile, el pasado de, mm, de lugares que hoy día ya no existen, de espacios que ya no están como están. Como uno mira los edificios que hay hoy día cómo las inmobiliarias como que arrasan con ciertos lugares que son patrimoniales. eh, o sea, claro, que para uno serían patrimoniales porque hay una cosa también, cuestión legal en algunos lugares, pero digo como que hay unos espacios que para uno son patrimoniales como de la memoria de un Chile que ya no existe, que ya no está, y que se ha perdido. Entonces, ese, ese también primer imagen de primer momento de que se convierte Pato Gallina me parece como
súper clave para poder entrar a quizás la última obra que va a ser La Pato Gallina, pensando en que nos vamos a morir, pensando que estamos en un final del teatro, en un Mm. fin de la humanidad. Entonces era como vincular ese inicio de cuando se convierte la Pato Gallina, que es en ese viaje a Mendoza, y que es tan bonito como el archivo, como es como que hay una cosa de también de que éramos como felices en ese momento, también contrastando con ese contexto de pandemia que estamos encerrados y en este momento y en esta película pareciera que estuviéramos en un búnker como y que afuera está pasando muchas cosas. Entonces, creo que es para Entonces, vincular eso. ese viaje a Argentina habría sido como completamente contrastal con lo que estaban viviendo en pandemia. Claro, es como cruzar un poco, creo que lo primero con lo último. ¿Cuál es la primera imagen y cuál el primer viaje donde se constituye una compañía que es de las más emblemáticas y más antiguas hoy día de nuestro país, Ujú. con una imagen de archivo actual y de un momento de reflexión actual, que hay una escena donde conversan unos personajes también de la Pato Gallina en esa idea de cómo de si será de nuevo como era antes. Claro. Y eso es muy profundo para mí, como que me conmueve mucho porque siempre como que nos da a mí me da una pequeña angustia eh, ver a veces como Lo que vibrar fue. tanto claro, con lo que fue el teatro, con compañía o recuerdos que yo fui joven, chico, al teatro a ver la compañía del Circo Teatro, acordarme de ese ambiente, de acordarme de espacios de compartir en el teatro, también el mismo Aleph, y hoy día Oscar Castro falleció, ya no existe, está el espíritu, pero ya no está él, que también tuve la suerte de grabar un micro documental en el Teatro Aleph, de conocerlo y, y estar como conectado con un lugar comunitario que existía también en Chile, que también que es un espíritu que tiene la Pato Gallina, que creo que se ha ido perdiendo, diluyendo y hay que sostenerlo como para las nuevas generaciones. Hay que como archivarlo en un documento y eso puede ser una película, digamos. Perdón, algo así como para contarnos de algo que hayas aprendido del mundo del teatro haciendo esta película y que quizá alguien también podría captar ese detalle viendo la película. Ah, creo que un poco para conectar con esto que digo, creo que el teatro enseña mucho a trabajar en colectivo. La diferencia notoria que puede tener en relación, no sé si es tan notoria en esta película, pero algo que me percaté y me genera mucho eh, como de tomar del teatro, de tomar prestado ciertas formas que tienen de trabajar, es esto que también lo decía en un principio, que el mismo equipo, la actriz y los actores trabajan pintando, taladreando, haciendo los vestuarios, y ellos mismos son los que después están en escena, actuando, como que hay Están todos algo haciendo de de todo. todo haciendo de todo muy definido también, pero están haciendo el antes también, la previa. Ellos no llegan, se ponen el vestuario, se aprendieron el texto y actúan. Ellos, en las compañías de teatro en Chile, la mayoría trabajan de esa forma. Se trabaja muy colaborativamente, muy colectivamente, son familias. eh, por lo tanto, ahí yo aprendo mucho. Creo que la relación que existen en las compañías de teatro se pueden llevar ciertas cosas a tu trabajo A en el otros cine aspectos de la vida. Ay, al cine o al también. cine mismo. Claro, o sea, el cine tiene eso muy marcado. Hay diferencias de roles y diferencias de cada quien hace ciertas cosas y que también está bien. No, no lo digo como algo que está como rescatándolo del teatro como algo malo para el cine, sino como es algo que hay que aprender también y poder llevarlo a tu vida, como que uno no está, lo que uno hace no lo hace solo, lo hace con muchas personas además, las cosas son empujadas
hay un tejido social, un tejido de amigos, un tejido de familia que ayuda y que trabaja también en lo que uno hace y uno no lo hace solo las cosas, digamos. Entonces, eso el teatro es muy bonito y la Pato Gallina creo que decir lo que hoy día donde está y el colectivo como es porque hay un grupo humano que está avanzando, no es una persona solamente. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Y se viene el estreno entonces de Nada es como antes el 7 de agosto en salas seleccionadas de Chile, ¿cierto? Sí, en las salas de Miradoc, salas independientes, que se pueden también meter a la página de miradoc.cl y ahí van a estar las fechas muy pronto porque salen pronto al estreno. El estreno, la van premier, el 5 de, el martes 5 de agosto, que Ujú. también hay entrada a la venta, así que pueden ir y ahí va a estar la Pato Gallina también, van a estar los actores, las actrices, músicos. Buenísimo. eh, entonces creo que puede ser un evento entretenido. Son pocas entradas las de la van premier. eh, y desde el 7 ya va a estar en Matucana 100, Centro de Arte Alameda, Sala K, en Santiago y ahí de Arica a Punta Arenas por muchas salas que es de la red de salas de Mirador.